Bendito seas, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has revelado los secretos del reino a la gente sencilla. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los discípulos y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él les contestó: a ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, y a ellos no, porque al que tiene se le dará y tendrá de sobra, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque miran sin ver, y escuchan sin oír, ni entender. Así se cumplirá en ellos la profecía de Isaías: oirán con los oídos sin entender, mirarán con los ojos sin ver, porque está embotado el corazón de este pueblo. Son duros de oído, han cerrado los oídos, para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse para que yo los cure. Dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, estamos en este jueves de la 16ª semana del tiempo ordinario. Continuamos la lectura de la profecía de Jeremías y el Evangelio según San Mateo en el capítulo 13. Y como siempre tenemos que preguntarnos cuál es la enseñanza. Pero la enseñanza siempre se ubica, diríamos, en el conjunto de la enseñanza que el Señor poco a poco nos va dando. Y en este caso específico, nosotros estamos en este capítulo 13 que ayer hemos empezado y que empieza con la parábola del sembrador, que es una de las parábolas del reino de los cielos. Y luego de esa parábola, los apóstoles le preguntan a Jesús: ¿por qué les hablas en parábolas? Y entonces una cosa que nosotros tenemos que comprender para entender el sentido de estas palabras, en primer lugar, es saber qué es una parábola. Una parábola es una comparación. Y entonces tenemos que preguntarnos, en las parábolas, ¿qué es lo que está comparando el Señor? Si no, no entendemos nada. ¿Qué compara el Señor cuando nos habla en parábolas? Diríamos, el Señor quiere hablarnos de las realidades divinas, del reino de los cielos, de la vida de la gracia. Pero para hablarnos de lo que no es sensible, visible a nuestros ojos, nos habla de cosas concretas, de cosas visibles, de cosas que nosotros conocemos en la experiencia cotidiana o podemos entender con relativa facilidad. Y entonces, por ejemplo, en la parábola del sembrador, el Señor mañana nos explicará qué significa. Él está comparando el reino de Dios, el reino de los cielos, con lo que hace un agricultor. Y uno diría, bueno, entonces
¿eso qué? De ahí tiene que salir una inmediata consecuencia ya que yo tengo que tener siempre presente. La consecuencia es que Dios siempre me habla. La consecuencia es que Dios siempre viene a buscarme. Y Dios, como me habla en mi vida cotidiana, en parábolas. Pero ¿y cómo son esas parábolas que yo ni las escucho ni las entiendo? Diríamos, cada circunstancia que vivo cada día, en cada momento del día, en una semana, en un mes, en un año, a lo largo de mi vida, se va escribiendo una parábola. Con mi experiencia temporal, terrenal, existencial en este mundo. De toda mi biografía, de la biografía y de la historia de mi familia, de mi pueblo, de mi país, de la humanidad, yo tengo que saber que todo eso es algo que quiere mostrar lo sobrenatural. Diríamos la realidad divina. Y el hombre ante la realidad divina responde de dos maneras posibles. O la coge, si es que es sencillo, manso y humilde, o la va a manipular, o la va a despreciar, la va a adulterar o la va a rechazar. Dos formas que diríamos en resumen son sí y no. Y tenemos el ejemplo de nuestra madre, que es el ejemplo del sí. Pero tenemos el ejemplo de la mayoría de las criaturas humanas, que es el ejemplo del no. Y eso ocurrió también en el pueblo de la Primera Alianza, y el pueblo de la Primera Alianza, en general, Reino del Norte y Reino del Sur, después de la división a la muerte de Salomón, no acogieron al Señor, excepto un grupo muy pequeño, que son conocidos como los pobres de Yahvé. Y entonces nosotros tenemos que saber que eso mismo nos está ocurriendo a nosotros, nos puede ocurrir, y de hecho ya ocurrió muchas veces, en la iglesia, en las familias, en nosotros mismos. Si ya ocurrió, tenemos que darnos cuenta y corregir. Si todavía no está ocurriendo, dar gracias al Señor y estar vigilantes. Y si nos hemos dado cuenta y queremos abrir nuestro corazón al Señor, saber que hay muchos peligros. Y entonces el Señor de esa manera nos dice esta respuesta que da en el Evangelio a la pregunta de los discípulos: ¿por qué les hablas en parábolas? Y la respuesta, como dice el Señor, es que la realidad divina es tan grande y tan misteriosa que nuestra capacidad intelectual, nuestra experiencia vital no la puede abarcar. Para eso Él se hizo niño, se hizo pequeño, se abajó. Y nosotros podríamos decir, la vida de Jesucristo, la vida terrena de Jesús de Nazaret, es una parábola que nos muestra quién es Dios, pero también quién es el hombre, quién es la iglesia. Y entonces nosotros también nos tenemos que dar cuenta que con mucha facilidad nos confundimos. Y para que nos demos cuenta del tipo de confusiones que puede producirse, se nos presenta el ejemplo doloroso del pueblo de la Primera Alianza. Ya hemos visto a partir de la 10ª semana lo que ocurrió en el Reino del Norte, cómo los profetas tratan de decirle a esa población, a esas tribus descendientes de Jacob, lo que está ocurriendo, y cierran los oídos. Y ya en las últimas semanas estamos viendo lo que ocurrió en el Reino del Sur. Hemos visto a Isaías, hemos visto a Miqueas, estamos viendo ahora a Jeremías.
Estamos en el capítulo 2 de Jeremías, en el pasaje que hemos escuchado hoy. Y Jeremías señala varias cosas muy densas, muy profundas de todo lo que estamos comentando precedentemente, y explica esa realidad para nosotros, que la podamos entender. Y en pocas palabras, Jeremías recibe el oráculo del Señor y va a hablarle a ese pueblo. Y le dice el Señor: grita a los oídos de Jerusalén. ¿Por qué es necesario gritar? Porque nosotros no escuchamos, estamos sordos. Y entonces, lo primero que hace Jeremías es decirles: mira el cariño que he tenido por ti. Ayer el Señor le decía a Jeremías: antes que te formaras en el seno de tu madre, yo te elegí. El Señor nos ama desde la eternidad. Eso es lo que ha permitido que vengamos a la existencia. Pero nosotros en nuestra existencia terrena solo vemos pues lo visible, lo sensible, no vemos más allá. Y entonces el Señor poco a poco se nos va dando a conocer. A nosotros en la plenitud de los tiempos ya sabemos que Jesucristo ha muerto, ha resucitado, nos ha dejado en su iglesia su presencia, nos comunica con sus sacramentos, la vida divina, y nos va a llevar, nos está llevando a la patria celestial. Pero nosotros fácilmente experimentamos los primeros engaños cuando solo vemos lo pasajero, lo terreno. Y entonces veo lo terreno y entonces todo lo sobrenatural me parece extraño, lejano, confuso, diríamos no deseable, no prioritario, no hay tiempo. Y entonces continúa por eso Jeremías, y les dice que los llevó por el desierto y en el desierto los cuidó. Esta vida es un desierto, pero nosotros ya una vez que recibimos los sacramentos, ya hemos llegado a la tierra prometida. Nuestra vida de fe en la iglesia es la tierra prometida, pero aquí no está nuestro destino. Y esa tierra tiene que ser cultivada, abonada, sembrada por el Señor. Él es el sembrador, nos decía ayer. Y entonces el oráculo va contra 4 grupos de personas. El oráculo de Jeremías. Uno primero, los sacerdotes. Otro segundo, los doctores de la ley. Otro tercero, los pastores. Y por último, los profetas. Porque el oráculo tiene la intención de que ese pueblo, el reino de Judá, se dé cuenta, diríamos nosotros, que la iglesia peregrina nos demos cuenta que fácilmente nos podemos confundir. Y la confusión le vino a ese pueblo porque se concentró en una mirada temporal. Es decir, buscaban al Señor para las cosas temporales. No buscaban al Señor de todas las cosas. Y en consecuencia eran pragmáticos. Ya, tengo tal problema, a ver, ¿qué hago? ¿Una ofrenda? ¿Un sacrificio? Y entonces empezaron, entre comillas, a organizarse humanamente. Y los sacerdotes se concentraron únicamente en sus sacrificios y en lo que eso podía significar para el cuidado del templo, para su bienestar temporal. Y no se preguntaban, dice Jeremías, y eso es muy importante para nosotros, ¿dónde está el Señor? Y nosotros ahora sabemos, todos somos sacerdotes, en consecuencia
no solo los clérigos, pero principalmente y con mayor responsabilidad los clérigos, tenemos que preguntarnos dónde está el Señor. ¿Y por qué es tan importante esa pregunta? Porque alguien diría, el Señor está en todas partes. Sí, efectivamente el Señor llena todo. Él es Dios, la creación es distinta a Dios, pero el Señor la sostiene. Pero ¿dónde está Dios? Nos sirve para que nos preguntemos. Mis esfuerzos, mis afanes, mis sacrificios, ¿a quién los ofrezco? ¿A Dios para llegar a mi meta, al único fin que es la casa del Padre? ¿O yo ofrezco más sacrificios, más esfuerzo, más dedicación, toda mi energía, toda mi juventud, mi salud para las cosas de este mundo? Y la responsabilidad de los sacerdotes es señalar eso a la gente. Pero cuando los sacerdotes no hacemos eso y nos concentramos en las cosas temporales, la gente que está en las cosas temporales va a seguir fijándose solo en las cosas temporales. No van a poder ser buena tierra, no van a poder acoger ni reconocer al Señor que viene a nosotros. Y la pregunta cae de madura. Ahora ocurre lo mismo que ocurría en tiempos de Jeremías, siglo VI, antes de Cristo. ¿O ahora ya hemos aprendido esa lección 26 siglos después? ¿O estamos endurecidos y no terminamos de aprender? Cada quien, creo, tenemos que hacer la pregunta y responder. Pero si tendríamos que decir, bueno ya, ¿pero dónde está Dios? El Señor está por excelencia y por antonomasia, presente con nosotros hasta el fin de los tiempos, en su iglesia y en los sacramentos. Y por excelencia de todos los sacramentos, en la misa. Si eso lo tuviéramos claro todos, ¿ustedes creen que este templo estaría así? Estaría reventando. La gente tendría que hacer cola para entrar, los sacerdotes no podríamos dormir. ¿Por qué está así? Porque la gente cree que otras cosas están primeros antes que Dios. Y alguien podría decir, bueno, pero también hay necesidades temporales, necesitamos trabajar, por supuesto que sí. Entonces ya, el domingo, el día del Señor, ¿está el templo, este o cualquier otro, en cualquier parte del mundo reventando? ¿Y eso por qué ocurre? Porque los responsables de decirle eso al Señor, o no lo estamos diciendo, o no lo creemos, o no somos enfáticos. Pero cuidado, que uno crea, ya eso es problema solamente de los sacerdotes. Felizmente yo no soy sacerdote. Para mala suerte nuestra, todos nosotros somos sacerdotes en el ministerio común. Mucho más responsabilidad para los que, como el que les habla, hemos recibido ese sacramento. Entonces, primera advertencia. Segunda advertencia va a los escribas. ¿Quiénes eran los escribas? Los escribas es lo que conocían la Escritura, lo que conocían todo lo que tenía que ver con las cosas de Dios. Y entonces a estos escribas les dice Jeremías, les llama a los doctores de la ley, no me reconocen. ¿Qué significa eso? Que yo no reconozca algo, que me he hecho ya indiferente, ya no sé dónde está Dios verdadero,
quién es Jesucristo, quién es el Padre, quién es el Espíritu Santo. Y entonces ya estoy en una mezcolanza de psicologismos, de sociologismos, de comprensiones culturales, psicoanalíticas, económicas, políticas, sociales, de todo tipo. Y entonces las personas que supuestamente recibían el don de la inteligencia, la razón para poder ayudar al pueblo, se han desviado en teologías que ya han hecho una Babel. Y nuevamente la pregunta, ¿eso solo ocurrió en ese tiempo o también está ocurriendo ahora, 26 siglos después? Si nosotros vemos lo que ocurre, que causa mucha confusión a la gente. Muchas personas a mí me dicen, Padre, ha salido, he visto este video, he escuchado esta cosa, esta revelación particular. Y entonces se le hace a las personas una confusión muy grande. Y entonces dice, no me reconoce. Y lo sencillo es, el Señor está presente en la Eucaristía. Está en el sagrario, está en la misa, está en sus sacramentos. Y eso que todos estos doctores de la ley, todas estas personas lo deberían de profundizar, no lo hacen. Les parece más interesante, entre comillas, ser opinólogos de las realidades pasajeras. Entonces no entienden las parábolas del Señor, se quedan solamente en lo terreno, no crecemos en la fe. Pero dice además, los pastores se rebelaron contra mí. ¿Quiénes son los pastores? En tiempos de Jeremías y en el pueblo de la primera alianza, los pastores eran los que gobernaban. Porque desde David con más claridad que era pastor, el pastor era el que conducía, pero el pastor se sentía y sabía que era ungido de Dios. Entonces se rebelan, quiere decir, mi poder temporal, el poder político, mis decisiones económicas y de todo tipo, no tienen nada que ver con Dios. Eso fruto de las ideologías contemporáneas, fruto de estas visiones que surgen y empiezan con Lutero, la independencia, no la autonomía relativa, sino la independencia y la soberanía de las realidades temporales, hacen que estos gobernantes crean que no van a dar cuentas a Dios. Lo doloroso es que muchos de ellos, como estos reyes en tiempos de Jeremías, el que reinaba en este tiempo era Joaquín, hijo de ese rey piadoso que habíamos visto antes, que era Josías. Y entonces, ahora también, baste recordar lo que declaró hace pocos días el gobernante de la primera potencia actualmente, que se declara católico y que exige recibir la Eucaristía, pero no escucha al Señor, quiere comulgar, como muchas personas quieren comulgar, pero no quieren escuchar, y luego dan rienda suelta a sus elaboraciones filosóficas, intelectuales o teológicas. Entonces, finalmente van a creer que el problema no es espiritual, porque ya no ven las cosas sencillas, y entonces van a creer que los problemas son temporales. No es la relación entre lo temporal y lo eterno, sino las cosas temporales. Entonces, ¿qué van a privilegiar? Lo político, lo cultural, lo sociológico, lo económico, cualquier otra cosa. No reconocen al Señor, no saben dónde está. Y los pastores se rebelan. Finalmente, los profetas profetizan a Baal. ¿Qué significaba Baal?
eran en general las divinidades paganas. Y las divinidades paganas son falsas. Diríamos, es el sentimiento, el sentido religioso del hombre que tiene hambre de infinito, pero con sus propias fuerzas no encuentra al Dios verdadero. Y para eso el Señor se reveló al pueblo de la primera alianza y envió en la plenitud de los tiempos a su Hijo. Y claro, uno podría decir, pero ahora ya no hay Baales. ¿Cuáles son los Baales de nuestro tiempo? Los que, para eso hay que entender lo propio de las religiones paganas, de la religiosidad pagana, que es mágica, es decir, entre comillas, el religioso quiere controlar a Dios. En segundo lugar, es absolutamente inmanente, totalmente temporal, terreno. No hay castigo, no hay premio, no hay cielo, no hay infierno, no hay juicio, no hay pecado. En consecuencia, Jesucristo es un maestro más. No nos ha salvado, no nos ha redimido. Dios es amor, acepta todo, vive la vida, la falsa misericordia. Y eso también está presente 26 siglos después. Y entonces nosotros tenemos que preguntarnos, ¿es que el ser humano no puede? ¿Por qué una y otra vez repetimos lo mismo? Y la respuesta es porque no somos sencillos. Dios viene a buscarnos, se hace niño, se hace pequeño, porque nosotros somos muy pequeños, pero cuando nos hinchamos, nos ponemos por encima del Señor. Ya lo empezamos a manipular y lo empezamos a cosificar y entonces les quitamos todos sus derechos, porque nosotros nos adueñamos, entre comillas, de las cosas de Dios, de las cosas sobrenaturales. Y eso que vivió el mundo pagano, uno también lo puede vivir siendo bautizado, siendo miembro de la iglesia. Y eso es lo terrible, que no nos damos cuenta. ¿Y por qué no nos damos cuenta? Porque no escuchamos al Señor, que nos habla permanentemente, ya no por sus enviados, Él mismo en la plenitud de los tiempos, pero no lo escuchamos. Pidamos pues al Señor que nos cure nuestras sorderas, nuestras cegueras, para que cuando lo recibamos no seamos aljibes agrietados, es decir, recibimos la gracia y la perdemos una y otra vez. Y entonces siempre estamos como un tanque sin agua. Apagan el tanque. ¿Quién lo apaga? Nosotros mismos. Pidamos pues a nuestra Madre Santísima y a San José que nos ayuden para que nosotros podamos realmente crecer en gracia, en sabiduría, en estatura ante Dios y los hombres, viviendo la libertad de los hijos de Dios. Que así sea.